Buenos días y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver los conceptos básicos de V-Ray para SketchUp. Vamos a aprender a renderizar un modelo básico, un modelo base, vamos a aprender los diferentes comandos y vamos a aprender sobre todo en la práctica. Aquí os voy a poner, aquí lo estamos viendo, un modelo que he buscado en internet, ¿vale? Es un modelo de una casa muy básica, os lo voy a dejar también en la descripción si queréis el link para trabajar también con este mismo modelo. Y aquí veis que la casa tiene ya algunos materiales aplicados. Veis que tenemos aquí un tipo de ladrillo. Tenemos aquí un tipo de teja, de chapa en la cubierta, veis que tenemos el césped, las paredes que están blancas con un estuco. Vemos aquí también cristales, vemos algunos metales, vemos carpintería, vemos que tenemos bastantes elementos, vemos que tenemos bastantes materiales. Vamos a aprender a renderizar y pasar estos materiales de ser básicos, de ser los materiales base que vienen en SketchUp, a ser unos materiales realistas para hacer un render realista, que es el objetivo. Lo primero, cuando descargamos V-Ray 6 para SketchUp, tenemos aquí estas diferentes pestañas que se nos abren automáticamente. Tenemos la base, que tenemos aquí el botón de comandos, el Asset Editor, que ahora hablaremos sobre él, es el botón más importante que tenemos dentro del renderizado. Y tenemos aquí, bueno, el Chaos Cosmos, que es para descargar materiales, para descargar texturas y para descargar modelos. Tenemos también el render y tenemos el render interactivo. Estos cuatro son los principales y estos cuatro son con los que vamos a trabajar siempre. Luego tenemos algunos auxiliares, que esto es para mapear texturas, ya hablaremos de ello más adelante en esta serie de vídeos que voy a hacer sobre cómo renderizar. Tenemos el V-Ray Light, que es para jugar con las luces. Podemos poner un Omni-Light, un Down-Light, varios tipos de luces, un Spot, una luz rectangular. Tenemos muchos tipos de luces que ya aprenderemos todos ellos a jugar para darle sobre todo una iluminación realista, que es casi lo más importante a la hora de hacer un render. Y luego por último tenemos el objetos, que son otros elementos auxiliares, que ya hablaremos de ellos. Tenemos aquí un plano infinito. En vez de dibujar un plano como el que hemos hecho aquí, podríamos borrar este plano y con eso hacer un plano infinito, sería una opción. Tenemos aquí el Floor, que es el que nos sirve en este caso para poder crear césped, para poder crear pasto. Tenemos aquí, bueno, para añadir pegatinas, que esto es una de las actualizaciones nuevas de las últimas versiones de V-Ray. Tenemos aquí diferentes cosas que vamos a utilizarlas, vamos a aprender a usar todas ellas en esta serie de vídeos sobre V-Ray 6 para SketchUp. Vamos a colocarlo aquí lo primero para que sea lo más fácil. Yo siempre coloco el primero, este que es el básico, estos cuatro para que estén los primeros. Luego el de las luces, que es el que más se utiliza, que aquí jugaremos, ya hemos dicho, con las luces. Y luego estos dos que son un poco más secundarios, que estos ya son para niveles más avanzados. Lo primero, lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos aquí las diferentes texturas, tenemos diferentes materiales. Si vamos aquí a la pestaña de materiales, vemos que tenemos y seleccionamos los que hay en el modelo. Aquí tenemos todos los materiales que hay instalados actualmente. Tenemos en total... Tenemos aquí un tipo de metal, tenemos otro tipo de metales, tenemos vidrios, tenemos algunos que son colores simples. Tenemos muchos tipos de materiales, pero ninguno de estos es realista. Ahora mismo esta imagen, como la veis, no es una imagen real. Si alguien nos enseña esto, obviamente es un modelo 3D de SketchUp y nadie piensa que esto es una fotografía. El objetivo del render, el objetivo de renderizar es que nuestro render parezca una fotografía. O por lo menos el objetivo de los renders realistas. Y es lo que queremos conseguir con esta serie. Lo que decimos, vamos a entrar lo primero a el primer botón, al Asset Editor, que es el más importante de todos y es desde donde se trabaja siempre. Entramos aquí en el Asset y aquí se nos abre este menú, que es el menú principal en el que sale todo. Aquí tenemos los materiales, que ahora trabajaremos sobre ellos. Abajo tenemos las luces, tenemos las texturas, veis que aquí tenemos diferentes botones, algunos en azul, los que están activados y otros en blanco. Ahora explicaremos qué es cada uno. Y luego veis lo más importante, que tenemos dos flechas en los dos laterales, una a la derecha y una a la izquierda. Estas flechas son las que vamos a utilizar, para editar cada material, para personalizarlo y para crear la textura que a nosotros nos interesa. Lo que decimos, ¿no? Vemos aquí que si veremos al primer botón, tenemos aquí los materiales, aquí os pone materias, siempre sale en inglés, y vemos el listado de todos los materiales que tenemos ahora mismo en el modelo. Si abrimos en la derecha, vemos una descripción de cómo es este material. En este caso, como es un material básico, como es un material muy simple, no tiene ningún elemento, no tiene ninguna característica, no tiene ningún botón que sea editable. Si abrimos a la izquierda, vemos que tenemos aquí nuestra colección de materiales, ¿vale? En el caso que nosotros tengamos alguna biblioteca instalada, en el caso que nosotros hayamos descargado modelos de internet o materiales de internet, nos saldrán aquí ordenados en la columna de la izquierda y en esta central, lo que sería dentro de la parte de la izquierda, pero en la del medio que se nos abre, tenemos la biblioteca de Cosmos, que esto lo explicaremos después, porque aquí vienen muchos materiales ya predefinidos que os pueden servir bastante para vuestros proyectos y que os pueden servir si queréis ahorrar tiempo y si queréis ahorraros el tener que editar y personalizar manualmente vuestros materiales. Con esto se hace automáticamente. Seguimos aquí en el botón del medio, tenemos las luces.
Podemos cerrar aquí las dos categorías, como veis son las mismas siempre. Tenemos aquí el botón de luces. Ahora mismo no tenemos ninguna luz, solamente tenemos el sol. Si queréis vamos a instalar una luz, para que veáis cómo funciona. Nos venimos aquí al botón de los diferentes tipos de light y vamos a instalar una esfera, por ejemplo. Vamos a poner esta misma, para que la veáis. Aquí veis que podemos hacer el diferente tamaño. La colocamos aquí y vamos a subirla un poco hacia arriba, para que quede una posición como si estuviese iluminándolo todo. Venimos, lo subimos y aquí tenemos nuestra luz, que veis que estaría ya iluminando todo lo que sería pues este pequeño patio que tenemos aquí de esta vivienda, de este chalet. Si ahora vamos al Asset Editor y vamos a las luces, veis que aquí ya tenemos dos luces. Por una parte tenemos la del sol, que es automática, que ahora hablaremos de ella, y por otra tenemos nuestra esfera, que podemos cambiarle el nombre y llamarla Luz 1. Todo esto lo explicaremos despacio en los siguientes vídeos, ¿vale? Todo esto ya lo veremos paso a paso y veremos con detalle cómo se puede editar. Aquí es una visión general, lo que estamos diciendo. Materiales, luces. A la derecha podemos abrir el panel de luces para cambiar la intensidad, para subirla o bajarla, depende de cuánta luz queramos, diferentes tipos de unidades. Si queremos medirlo en lumens, en radiant power, en radias. Bueno, esto ya lo veremos bastante más adelante. De momento, que sepáis que existe. También el cambio del color, si queremos la luz que sea un poco más anaranjada, podemos bajarla aquí un poco el color y hacerla una luz naranja o una luz más fría, más cálida o más fría, depende de lo que queráis. Esto ya lo veremos más adelante, pero bueno, sabéis que está aquí. Después tenemos otro tipo de planteamientos, otro tipo de objetos. Aquí tenemos el plano infinito que habíamos hablado antes, los proxies, que ya hablaremos de ellos, pero son muy útiles para modelos muy pesados. Tenemos el floor, que es para crear césped, para crear pasto. Y bueno, y tenemos otros tipos de elementos que ya son más avanzados, que esto ya es para un nivel mucho más avanzado de V-Ray 6. Tenemos aquí diferentes mapas que podemos generar, que esto aquí lo tenéis, ¿no? Los render element, que también lo tenéis aquí, los diferentes render element que podemos crear, que bueno, esto ya lo veremos también bastante más adelante. Tenemos en este caso también las texturas que podamos incluir, que podamos descargar, que también la veremos más adelante en los siguientes vídeos. Y tenemos aquí uno de los botones principales, el de los settings, el de los ajustes. Si los cerramos, para que se cree todo compacto, como lo teníamos al principio, lo que hemos dicho, ¿no? A la izquierda, los materiales que nos hemos descargado. En el medio, los diferentes menús. Y a la derecha, cómo se pueden editar. Dentro del setting, tenemos el primero que es el render, depende del tipo de render que queramos hacer. Si queremos renderizar con la CPU, con la tarjeta gráfica en el caso que tengamos alguna, esto ya depende del tipo de render y del tipo de ordenador que tengáis. Si tenéis tarjeta gráfica es mejor, es mucho más eficiente hacer un render con la tarjeta gráfica. Si no tenéis, también se puede hacer con el propio ordenador, con el procesador. Ya depende de vuestro ordenador. Un render progresivo o no, bueno, esto ya lo veremos más adelante. La calidad que vemos del render, si queremos hacerla con mucha más calidad, con poca calidad en las texturas, bueno, esto lo que va a hacer es que pese más o que pese menos y también que tarde más o que tarde menos. Tenemos aquí el nivel de efectos que queramos meterle. Tenemos el de noise, que es para el ruido, que también lo explicaremos después, pero bueno, es para que no salga ese ruido, ese granito pequeño que sale en las imágenes. Si queremos que sea más realista, la idea es quitar ese ruido y reducirlo todo lo posible. Tenemos aquí la cámara, dependiendo de la exposición que queramos meterle. Esto es como una fotografía, a más exposición, más iluminado saldrá y mucho más blanco, en este caso las luces. Si bajamos la exposición, se vuelve mucho más oscuro. Y tenemos otro de los botones principales, que es el Render Output, que es el tamaño de salida de nuestro render. Podemos elegir si queremos un render cuadrado, un render formato picture, formato horizontal con landscape. Tenemos aquí los diferentes tipos de renders, los diferentes tipos de formatos. Para activarlo y para que lo veáis mucho más fácil, tenemos aquí el Save Frame. ¿Veis ahora mismo que se ve todo el dibujo normal? Pues bueno, si activamos el Save Frame, se han abierto estas dos rayitas negras. Que esto lo que representa es el marco en el que se va a hacer nuestro render. Si las rayas están más separadas, nuestro render va a ser de este tamaño. Si lo tenemos así más cuadrado, solo saldrá la parte central, depende de lo que os interese para vuestro render concreto. Y depende del proyecto que estéis realizando. Podemos, como hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos esto con un formato 16:9, que es el normal o el típico de las pantallas de ordenador. 9:16, el contrario, sería para móviles. Podemos hacerlo formato 1:1. Que veis que ahora se ha abierto un cuadrado, ya no es un rectángulo, esto es porque es un formato cuadrado. Podemos cambiar con el que queramos. Y lo mismo dentro de la proporción, podemos hacer un 1:1 con 450 píxeles, o podemos meterle 1000 píxeles, veis que se actualiza 1000 por 1000, podemos hacer un render mucho más grande, ya depende de lo que tire vuestro ordenador, porque al final cuanto más grande más pesa, de 2000 por 2000, depende mucho de lo que pidáis vosotros.
Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, un render para que veáis cómo funciona. Vamos a hacerlo, vamos a hacer uno pequeño, uno de 1000 por 1000, por ejemplo, para que sea mucho más rápido, con este encuadre. Vamos a, bueno, este no me gusta, este encuadre de aquí de la vivienda. Como veis, solo se va a renderizar lo que está entre las dos franjas negras. Lo que está en este lateral y lo que está por aquí detrás, eso no se va a ver. Si le damos ahora mismo aquí, hemos visto, igual que tenemos aquí la taza. Aquí tenemos otra vez la taza es el botón de renderizar, es el que se va a usar siempre. Ya lo tenemos todo configurado, un render con una quality low, con 1000 por 1000. Y le damos a renderizar. Tarda un poco a veces, depende de cómo de complejo sea y de cuántos materiales tenga. Y aquí tenemos nuestro render. Veis que si nos acercamos, tenemos las texturas que, bueno, están más realistas obviamente que las de SketchUp. Comparando estas de aquí con esto de aquí, voy a moverlo para no taparme. Estas de aquí pues por lo menos tienen sombras, tienen luces, tienen muchos más detalles, pero todavía no es un render realista. Eso lo veremos en los siguientes vídeos para ir dándole realismo poco a poco. Vamos a ver también lo último antes de acabar con este vídeo, el render interactivo, que es otro de los botones interesantes. Yo no lo suelo usar casi nunca, porque al final consume mucha memoria el ordenador, pero bueno, también se puede usar este render interactivo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, la taza con el play. Le damos y veis aquí que se nos ha renderizado con las proporciones que tenemos de antes. En este caso lo pone aquí arriba 1000 por 1000 y se ha renderizado cuadrado. Antes dijimos que era cuadrado o que lo queríamos cuadrado, se ha hecho un render cuadrado. Si salimos, nos vamos al asset editor y lo cambiamos a uno que sea tipo, aquí por ejemplo, tipo retrato. Veis que se nos abre vertical y que si ahora vamos a nuestro render interactivo, se hace un render interactivo. Y como veis, un render interactivo es mostrar en tiempo real lo que está ocurriendo en la pantalla. Aquí lo tenéis. Ahora mismo si movemos nuestro ratón, se mueve también nuestro render. Veis que se mueve automáticamente. Si le metemos zoom, va poco a poco cada vez metiéndole más calidad. Obviamente no puede hacerlo de golpe porque pesaría mucho, se sobrecargaría mucho el ordenador y podría explotar, y no es el objetivo. Y veis que aquí tenemos ya nuestras texturas que ya tienen algo de calidad. Todavía no son texturas realistas, porque son texturas base que nos venían con SketchUp, pero veis que aquí tiene ya una cierta calidad, tiene ya unas sombras, tiene unos brillos, y el objetivo en los siguientes vídeos, que os lo voy a dejar a continuación, podéis entrar en la lista y veros todos los vídeos del primero hasta el último, es ir configurando estas texturas para que estos brillos, estas luces, estas sombras, estos relieves, sean lo más realistas posible. Entonces lo dicho, aquí habéis visto los conceptos básicos de cómo tiene que hacerse un render. Aquí habéis visto los conceptos básicos de cómo renderizar. Vamos a cerrar esto, lo que hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos los diferentes botones. El principal es el Asset Editor, que tenemos aquí, pues bueno, los materiales, las luces, otros elementos que podamos instalar, y tenemos sobre todo la configuración. Si abrimos a la izquierda la biblioteca, si abrimos a la derecha tenemos una configuración especial, tanto de materiales, de luces, de lo que queramos. Con esto os dejo ya para el siguiente vídeo, que podéis pinchar en él, verlo también a continuación, porque vamos a ver cómo crear un material básico y cómo crear un metal.